Saludos, Aldea Global. Estos son los pronósticos astrales para el año 2022, dados por la astróloga Esperanza Florian. Pero antes de esta exposición, vamos con el reportero Chatrán, que nos tiene información comercial. Chatrán, ¿estás ahí, Chatrán? ¡Ay! Ya se perdió. Sí, Brisa, aquí estoy. Yo solo quiero invitarlos a que soliciten los productos y servicios de astrología al correo electrónico evolucionmística@gmail.com y obtendrán excelentes servicios de la astróloga Esperanza Florian. Adelante, astróloga, con los pronósticos del 2022. Saludos, Aldea Global. Estos son los pronósticos astrológicos a nivel general para el año 2022. En este video vamos a hablar del contexto donde se enmarca el año 2022. Vamos a hablar del número 6 porque en numerología el 2022 es un año número 6. ¿Y eso qué significa? Vamos a hablar obviamente de las alineaciones planetarias, los eventos astrológicos más importantes para este año. Entonces, iniciemos. Hablemos del contexto. Al año 2022 yo lo he titulado el año neutro. No porque sea un año aburrido, no porque sea un año, ¡ay, qué año tan! No pasó nada interesante, no. Sáquense eso. Va a ser un año muy interesante. Es un año de pesos y contrapesos. Hagan de cuenta la balanza del signo Libra. Hay un peso, se está inclinando la balanza hacia un lado, pero en el año 2022 llega el contrapeso, lo que hace que la balanza tome equilibrio. Hagan de cuenta en las películas. En las películas, al principio sale el protagonista con su vida, todo chévere, todo bonito. Unas escenas un poco que nos ponen en contexto, aburridas. Y luego entra el antagonista. Y cuando entra el antagonista es cuando realmente se pone muy interesante la película. Entonces, que sea un año de energía neutra no significa aburrimiento, no significa que nada vaya a pasar, todo lo contrario, significa que va a ser muy interesante. Porque protagonista y antagonista se encuentran y generan como ese reto, ese equilibrio. Hagan de cuenta un ring de boxeo o no sé, la lucha libre, lo que sea. Hay alguien ahí exhibiéndose en el ring con mucha fuerza y entra el otro en acción. Se monta al ring porque va a dar la batalla. Entonces, hagan de cuenta que esa es la energía neutral, lo que neutraliza al contrincante. Vamos a tener que entender por qué le he llamado un año neutro. Porque este año no tenemos aspectos ni armónicos importantes, trígonos, sextiles importantes, sí los va a haber, pero no tan importantes. Y tampoco vamos a tener esas cuadraturas que son tensionantes, oposiciones tensionantes. No. Vamos a tener conjunciones y las conjunciones en astrología son de energía neutral. Es decir que todo depende de la siembra que hayamos hecho anteriormente. Si he sembrado en bien, recojo algo bueno. Si he sembrado en mal, en negativo, pues recojo algo malo. Entonces, es energía neutral. Una conjunción siempre va a ser como una concentración de poder, una acumulación de poder, pero que depende, ese resultado de esa concentración de poder, depende de las siembras que hayamos hecho en el pasado. Entonces, venimos de
unas décadas, de una década de cuadraturas, de muchas cuadraturas muy difíciles. Venimos de las 7 cuadraturas que tuvo Urano estando en Aries hacia Plutón en Capricornio entre el año 2011 al año 2015 aproximadamente. Venimos de la T mutable que se generó entre Saturno en Sagitario, Júpiter en Virgo y Neptuno en Piscis. Allí tuvimos ese año 2017, esa T mutable difícil. Tuvimos la concentración energética, la caída de las estructuras capricornianas, que fue la conjunción de Plutón con Saturno en Capricornio, recordándonos lo que pasó hace 500 años, cuando Hernán Cortés entra a la capital del gran imperio azteca, a Tenochtitlán. Entra Hernán Cortés. En ese tiempo, exactamente para esos años, Plutón tenía conjunción con Saturno en Capricornio. Iban a caer las estructuras capricornianas del viejo mundo americano, de las civilizaciones americanas. Desde ese momento, las pandemias, las epidemias, azotaron toda la población indígena del Valle de México, de la isla de la Española, lo que actualmente es Haití y República Dominicana. Así que hubo un exterminio de la población indígena en el continente, que luego pues la reproducción continuó, pero hubo un exterminio en esa época muy bárbaro, muy grande, fruto de estas epidemias que fueron las que realmente lograron socavar la fuerza de estos imperios que habían en esta época. Sin contar pues las alianzas con las tribus locales que rodeaban el centro de cada uno de los imperios. Arriba estaban los aztecas, abajo estaban los incas. Pero culturas que representan culturas más viejas. Los aztecas pues representaban todo lo que era Anahuac, todo el legado que venía desde los olmecas, y los incas Tahuantinsuyo, que también unas culturas muy viejas que tenían muchos conocimientos, fueron totalmente destruidos. Y eso lo marca el tiempo, lo marcaron los astros con esa entrada de Hernán Cortés a Tenochtitlán, cuando teníamos la conjunción de Plutón y Saturno en Capricornio. Se nos repitió en el año 2020, Saturno, Plutón en conjunción en Capricornio en enero del 2020, cuando China comienza con todo este proceso de cuarentena. Luego tenemos, muchas más situaciones en este año 2020, y al final del año 2020 tenemos la gran conjunción de Saturno y Júpiter en el grado 0 de Acuario, que nos recuerda también situaciones con el calendario maya, todo el tema de el resurgir de Quetzalcóatl, que no es en sí una persona, sino es un acto de iluminación. Nos recuerda el final de la era de Piscis y la entrada a la era de Acuario. Entonces, pasamos en un año 2020 muy difícil, con muchos cambios, con muchas situaciones, con muchas transformaciones profundas en las estructuras de las personas. Y el año 2021 pues fue un año de mucha concentración de energía acuariana.
la dictadura científica, aplicándonos la vacuna a todos en el planeta, mucha concentración de planetas en Acuario, marcando lo que serían los 200 años de era de aire, conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de aire, y marcándonos los 2160 años de era de Acuario, entendiendo pues que las eras astrológicas no tienen definido un marco exacto de cuándo inician o cuándo terminan. Se entienden más como un degradé. Se va degradando el color de Piscis y van entrando el color de Acuario. Lo único cierto en esta cuenta de los 26.000 años del ciclo de precesión de los equinoccios es eso, que el ciclo dura 26.000 años. El tercer movimiento de la Tierra, que se llama ciclo de precesión de los equinoccios. Y los astrólogos dividimos todo ese ciclo en 12 eras astrológicas de 2160 años, mientras los mayas dividen este mismo ciclo en 5200 años. La doctrina Ayavata hindú lo divide en 8 yugas, 4 yugas ascendentes, 4 yugas descendentes. También había esta misma doctrina hindú, nos indicaba que estábamos saliendo del Kali Yuga para ir a otro yuga de una mejor evolución. Entonces sí, son tiempos de cambio y el año 2021 nos marcó toda esta cuadratura entre Saturno en Acuario hacia Urano en Tauro. Saturno en Acuario nos imponía ese peso, esa responsabilidad de liberar temas acuarianos, ya sea liberar creatividad o liberarnos de ese yugo que nos somete. Y Urano en Tauro haciendo de las suyas, alterando un terreno en nuestras vidas. Entonces, por un lado, tenemos un terreno alterado, pero por otro lado tenemos que ser muy responsables con esas liberaciones, con esas cajas de Pandora que yo le llamaba, esas cajas de Pandora que estamos haciendo. Entonces, es así como entramos a un año 2022, un año post pandemia, posguerra biológica, un año que va a ser muy interesante porque se neutralizan las fuerzas. Entonces, países que estuvieron siempre como en la derecha, aquí por ejemplo en el hemisferio, que estuvieron mucho como muy neoliberales, muy en la derecha, parece que ahora tendieran a la izquierda. Países que probaron la izquierda, parece que ahora quieren volver a la derecha. Entonces, es como una neutralización de fuerzas. Hagan de cuenta, no sé, en las familias. Hubo un tiempo en que papá mandaba mucho. Papá era el que mandaba. Y ahora llega mamá muy fuerte y mamá se empodera y dice, no, ahora la que voy a mandar soy yo. O yo vengo a poner ese contrapeso. Hagan de cuenta esa situación. Entonces, es un año post pandemia, un año post guerra biológica muy interesante, de pesos y contrapesos, de mucha polarización. Un polo se polariza contra el otro polo. Es un año donde se va a probar nuestra capacidad de equilibrio. Poder tener equilibrio y no tender tanto para un lado ni tanto para el otro lado. Se va a probar esa capacidad de que seamos un poco ecuánimes y equilibrados con nuestras decisiones y también
a nivel global, el mundo. Entonces, también lo podemos ver como un año neutral, porque venimos de los años difíciles. Ya les hablé de las 7 cuadraturas de Urano en Tauro, la temutable, caída de las estructuras capricornianas, la gran mutación, la gran conjunción de Júpiter y Saturno en el grado 0 de Acuario, dando inicio a la era de aire y dando mucho inicio también a la era de Acuario. Entonces, que veníamos de situaciones bien cargantes, bien difíciles, y vamos hacia esta trígono positivo, lo he llamado yo, este triángulo, trígono no, triángulo positivo que vamos a tener entre el año 2025 hasta el año 2028-2030 aproximadamente. Vamos a tener un evento muy positivo que va a ayudar a la humanidad, al planeta y a los seres de manera individual. Este triángulo positivo se forma entre un trígono, Plutón en Acuario, hacia Urano en Géminis, y 2 sextiles hacia Neptuno en Aries. Júpiter en Acuario en sextil a Neptuno en Aries, y Urano en Géminis en sextil hacia Neptuno en Aries. Un trígono y 2 sextiles formando ese triángulo positivo que vamos a tener en este final de década de los 2020. Entre el 2025 al 2028-2030 aproximadamente. Entonces, para pasar de unos años difíciles, estresantes, a unos años muy positivos, muy dinámicos, de mucho avance, se necesitan los años de energía neutral. Y estos son los años 2022, 2023, son los años de energía neutral. Entonces, son años interesantes que van a probar nuestra capacidad de equilibrio, de qué tan equilibrados somos, qué tan ecuánimes podemos llegar a ser, cómo podemos timonear el barco sin dejarnos llevar ni para un lado ni para el otro. Muy equilibrados. Bueno, estamos ahí en el año 2022. No tenemos ni cuadraturas muy importantes, ni trígonos o sextiles muy importantes. Tenemos 2 conjunciones. La conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis el 12 de abril del 2022, y tenemos la conjunción de Urano en Tauro con el nodo norte en Tauro, los nodos lunares. Son 2 conjunciones interesantes, importantes, los eventos más importantes del 2022. Pero antes de entrar a hablar de estos eventos importantes a niveles astrológicos que tiene el 2022, hablemos un poco de numerología. ¿Qué significa el número 6? ¿Qué vibración nos trae este número? Por cierto, si no te has visto el video sobre el triángulo positivo que se va a formar entre el 2025 al 2030, te invito a que lo revises porque ya está disponible en las listas de reproducción. Si no te has visto nada tampoco sobre la gran conjunción que vivimos, la gran mutación de Júpiter y Saturno en Acuario y todo lo que es el tema de la era de Acuario, el ciclo de precesión de los equinoccios, los 26,000 años que los astrólogos y esoteristas dividimos en 12 eras astrológicas y que los mayas dividen en 5 soles y que la doctrina Ayavata hindú divide en 8 yugas, pues ve a esa lista de reproducción que se llama la era de Acuario y allí vas a poder entender
de qué va toda esta información. Bueno, ahora entendamos que en numerología el 2022 nos da un número 6. Es 3 veces el 2. 3 por 2, 6. Son 3 números 2. Entonces hay que entender que el 3 está ahí metido. Y el 3 significa en numerología lo que es perfecto, lo que es divino. Hagan de cuenta la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Energía femenina, masculina y el fruto de esa unión de la energía masculina y de la energía femenina. Entonces tenemos allí al Hijo, el fruto de la unión. Es todo lo que es perfecto, completo, divino. Bueno, eso hace referencia. El número 3 tiene mucha connotación para, por ejemplo, el cristianismo gnóstico y todas las corrientes gnósticas de metafísica, las actuales corrientes que están hablando de la ascensión a la quinta dimensión. Pues el número 3 tiene mucha importancia porque los universos son gobernados para estas personas. Hay universos gobernados por el Padre, por el Espíritu y por el Hijo. El número 3 siempre ahí en esa dinámica de lo que es perfecto, lo que es divino, lo que es completo, lo que es exacto. Bueno, y el número 2 significa la dualidad. El 2 es la pareja, es la unión, la fusión, el contrato, el matrimonio. El 2 siempre me va a hablar de la sociedad, los vínculos, la pareja. Nos habla de la dualidad, el bien y el mal, blanco y negro, izquierda, derecha, arriba y abajo. La polarización, polo norte, polo sur, la polaridad, la maldad y la bondad. Sí, es como el gemelo bueno y el gemelo malo. Ese es en sí el número 2 viene a hablarnos de eso. Entonces, ¿qué podemos entender por un número 3 que es la perfección y el número 2 que es la dualidad? Entonces, el 6 como resultado nos viene a hablar que es un año de perfecta dualidad. La perfecta dualidad puede ser la perfecta bondad se enfrenta a la perfecta maldad. Aquí podemos ver el encuentro de Dios y el diablo en el mismo ring. Por eso yo les decía que es un año de energía como ver el signo de Libra, porque Libra es la balanza, los pesos y los contrapesos. Entonces tenemos una polarización muy fuerte porque la perfecta maldad se enfrenta con la perfecta bondad. Puede llegarse a interpretar de esta manera y hay que entenderlo tanto a nivel geopolítico colectivo como en nuestras vidas personales y particulares. En definitiva, pues el año 2022, que es un año número 6, viene a hablarnos mucho de los vínculos, de los equipos, de los socios, con quién formo sociedad, con quién formo equipo, con quién genero vínculos, pero también me habla de la enemistad, con quién genero enfrentamiento, enemigos. ¿Quién es mi némesis? Es la lucha entre el bien y el mal. Este es el número 6, la lucha entre el bien y el mal. Bueno, por esa razón, Nerón, que fue un emperador romano, muy enemigo de los cristianos, de los primeros cristianos de aquella época, Nerón significaba en numerología, pues era el número 6 y por eso se le vio o se le adjudicó el 666, que es como el número de la bestia,
del némesis que llega a luchar contra nosotros. Entonces, bueno, ahí no sabemos si el Apocalipsis, ellos estaban hablando del final del Imperio Romano o están hablando de algo mucho más profundo que pues las corrientes gnósticas, la metafísica y otras teorías actuales pues asocian con los tiempos actuales. Entonces, bueno, no entremos hasta allá. Entendamos que el número 6 quiere decirnos eso, esa polarización que se pone muy fuerte, y hay que ponernos en contexto. Año 2022, seguramente Estados Unidos y China se incremente con mucha más fuerza esa polarización que hay, esa guerra de poderes tanto económicos. Pues ya vemos como China ahora entra a jugar en el escenario de Afganistán, porque Afganistán tiene mucho litio y ahora se necesita litio para los paneles solares. Entonces podemos ver que hay esa polarización allí muy fuerte. Como lo indicaba, países que estuvieron con la extrema derecha ahora pueden sentir a la extrema izquierda. Entonces hay un peso y un contrapeso. Países que estuvieron en la extrema izquierda ahora pueden retornar a la extrema derecha. Pesos y contrapesos. Bueno, vamos a ver qué tanto nos comportamos de manera extremista, porque sí es un año que nos habla mucho del equilibrio. Entonces, ¿qué tanto podemos llegar a perder el equilibrio? Es importante también darnos cuenta que, pues, bueno, el número 2 como dándonos a entender como también esa segunda generación de las vacunas de Bill Gates. Bill Gates ya está comprando casi todas las marcas de vacuna. Creo que, compró a Moderna, no sé si ha comprado más, pero está como en ese comprar todas estas laboratorios que producen las vacunas y planea o proyecta vacunas de segunda generación. Entonces podemos ver un número 2 muy fuerte hablándonos de eso, la segunda generación de las vacunas en el año 2022. Bueno, ahí pues no sé qué tan dispuestos los que, por ejemplo, yo ya me vacuné una primera vez, pero no sé qué tan dispuestos estemos a repetir el proceso, porque a algunos pues les fue bien, normal, no pasó nada, pero otros, como en mi caso, pues sí fue un golpe fuerte a la salud. O sea, pues no es que me haya llevado al hospital, la verdad, no, pero fue una recaída, o sea, no fue para nada. Fueron 3 días que me sentí muy mal luego de esa vacunación. Entonces, la verdad no sé si quiero repetir el proceso porque todo es como, en fin, engorrosísimo. Bueno, amigos, también este número 6 nos habla de Venus. Está asociada a Venus porque Venus es la estrella de la órbita de Venus. La órbita de Venus nos genera una estrella de 6 puntas. Esto ya lo habíamos visto con el tema de Venus Star Point. Ya habíamos visto esta estrella de 6 puntas que genera la órbita de Venus. Entonces, tiene que ver mucho con el planeta Venus. El número 6 está asociado, obviamente, a Libra, que lo rige Venus, y está asociado a Tauro, que también lo rige Venus,
pero también está asociado a Virgo. A Libra y a Venus, bueno, a Libra porque pues ya lo vemos, el equilibrio, como los vínculos, la sociedad. Y a Tauro porque también un número 6 está muy interesado en la estética y la belleza. Pues Libra y Tauro, regidas por Venus, se interesan mucho en la estética y la belleza. Pero también es un año donde nos interesaremos mucho por la salud, por nuestro bienestar con respecto a la salud. Entonces, un número 6 rige todas esas cuestiones de la salud. De pronto estemos muy obsesivos con la belleza y con la salud en este año 2022. El número 6 tiene que ver con la carta de los enamorados en el tarot. ¿Recuerdan la carta de los enamorados? Bueno, entonces es esa sociedad que formamos, esos vínculos que formamos. También es importante entender que 6 son los días de la creación, porque según el mito, Dios hizo el mundo en 7 días. Pero fueron realmente 6 días de creación y el 7º día es el día del descanso. Entonces, el número 6 está asociado a la creación, a la creatividad. Por eso también tiene que ver con Tauro, porque es como el paraíso, el jardín, la creatividad de la diosa Venus, de la naturaleza. Es un año de creatividad, es un año donde la estética, la belleza, el arte, el amor y el disfrute de los placeres que están en nuestro mundo. El mundo genera pues creatividad. Entonces, ¿qué tanto? La prueba es que tanto nos entregamos a los placeres y que tanto disfrutamos de una manera equilibrada los placeres que nos da esta 3D, este planeta Tierra, que tanto lo disfrutamos de una manera sin excesos, sin caer en los excesos, exceso de comida, exceso de bebida, sin caer en los excesos. Pero tampoco en el otro exceso de no quiero nada de la creación. No quiero comida, no quiero bebida, no quiero la fiesta, no quiero belleza, no quiero nada. Pues también es otro extremo. ¿Qué tanto nos manejamos en ese equilibrio de apreciar la creación? Bueno, también podemos ver que sí, es un año sobre los vínculos, relaciones, grupos, sociedades. Es un año que nos invita a gestionar el equilibrio, salir de los extremos y de los excesos. Entonces es un año para poner en equilibrio nuestras vidas. Entonces, como lo indicábamos, si éramos personas que estábamos en exceso de algo, llega el contrapeso, hay que ponerle equilibrio a la situación. Para cada persona, obviamente, el mensaje es muy relativo y subjetivo, porque puede que a tu vida le falte música, que a tu vida le falte chispa, alegría, corazón, sensibilidad. De pronto una vida muy estructurada, muy de responsabilidades, de lucha, de trabajo. Pero puede ser que tu vida es muy light, muy suave, mucha levedad. Entonces se vive solo como en la fiesta, o si no estás en la fiesta, en el yoga, meditando. No tienes ninguna preocupación, estás ahí leve. Pues viene el contrapeso, hay que equilibrar las cargas, hay que ponerle un poquito de responsabilidad al asunto, de trabajo, de acción, de fuerza. Entonces,
El equilibrio. ¿Cómo gestionamos el equilibrio? Va a ser muy importante este año. La apreciación que tenemos, el valor que le damos con respecto a la creación. Fueron 6 días de creación. Y hay que saber valorar este planeta Tierra, esta tercera dimensión, porque no lo valoramos bien. Los nodos lunares se van a poner nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpión, y el nodo norte en Tauro nos va a enseñar a darle un nuevo valor a las cosas materiales, físicas, a la creación. Por eso el número 6 tiene que ver con la creación. Entonces, ¿cuál es el valor que le damos a las cosas? Será muy importante. Sobrevaloramos el dinero, no estamos valorando la naturaleza, los bosques, las especies, el agua. Es que no se trata de despreciar tanto la tercera dimensión. La evolución espiritual, el crecimiento espiritual, no se trata tanto de despreciar la tercera dimensión y me quiero escapar de este planeta y de la tercera dimensión porque es tóxico, porque ya no quiero estar aquí, quiero que ya trascender a la quinta dimensión o a la 12ª dimensión, ya quiero que me abduzcan los extraterrestres. Ese puede ser un sentimiento de que quiero escapar, eso que se mueve ahora en todas estas corrientes espirituales actuales, puede ser un sentimiento de que quiero escapar de este ambiente que está tan tóxico. Quiero escapar, quiero irme. Pero no nos damos cuenta que la prueba espiritual es aquí, en la 3D, en la tercera dimensión, en el planeta Tierra. Y la prueba es cómo acepto que es así, que es alto, ancho y profundo, que lo puedo tocar, que lo puedo palpar, que lo puedo experimentar con estos 5 sentidos. Que obvio, hay más sentidos que otras personas pueden despertar, pero cómo yo gestiono el hecho de estar aquí en la tercera dimensión, apreciando y valorando lo que se nos dio este planeta. Cómo lo apreciamos y lo valoramos. Es eso, ese es el verdadero trabajo. No es salir corriendo y huyendo, sino apreciar, agradecer que tenemos este planeta y que hay que hacer algo bueno con él o procurar desde nuestra individualidad hacer algo bueno. Sabemos que multinacionales, gente poderosa le hace mucho daño al planeta, a la humanidad, pero eso ya no nos corresponde, porque cada quien tiene su responsabilidad. Lo que nos corresponde a nosotros es lo de nosotros, nuestras decisiones personales. Entonces, es un año para apreciar la creación, año número 6. Un año para gestionar el equilibrio, para no caer en los excesos, para traerle ese contrapeso a lo que ha sido excesivo en nuestras vidas y poderle dar ese equilibrio, apreciando la belleza, apreciando la salud, apreciando las formas de la tercera dimensión y gestionándonos desde lo que nos ha tocado. Alineaciones planetarias. En este año 2022 vamos a continuar con Plutón andando en los últimos grados de Capricornio. Entonces, Plutón en Capricornio, construyendo estructuras, destruyendo estructuras y reconstruyendo estructuras, transformando profundamente las estructuras de nuestras vidas. Saturno continúa su paso por Acuario, trayéndonos esa disciplina,
ese compromiso con la energía de Acuario. El trabajo que está haciendo Saturno en Acuario es bien importante porque nos está preparando para los próximos 20 años de Plutón en Acuario, donde se pone muy fuerte el tema de la ciencia, de la tecnología, de las energías renovables. Entonces, ¿qué tan responsables somos en ese sentido? ¿Qué tan responsables son las grandes marcas de tecnología, la farmacéutica, los laboratorios? Y también este Saturno en Acuario nos impone esas liberaciones. Todo el tema de la moneda electrónica, todo lo que se libera a nivel tecnológico, a nivel médico, como las vacunas. Entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad, leyendo, documentándonos, pero también con exigencia de que todos estos productos científicos sean realmente bien hechos. Entonces esa es la responsabilidad acuariana que se nos exige, porque vienen años muy acuarianos con Plutón en Acuario. Estamos entrando a la era de aire, que son los 200 años de conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de aire, y también estamos entrando a la era de Acuario, donde se nos exige ser mucho más amigos de la ciencia, entender la ciencia, saber de qué se trata toda la movida científica, el trasfondo que haya detrás de la ciencia. Entonces, esto es importante. El otro evento que es importantísimo, Urano, este es el señor Urano, va a continuar por Tauro, pero ya no van a tener esa cuadratura perfecta, esa cuadratura del año 2021, esa cuadratura que nos generó tantos revoluciones, protestas, estallido social, el terreno de Tauro muy alterado, el cambio climático, la naturaleza realmente muy alterada. Pues va a estar mucho más tranquilo este Urano en Tauro, porque ya no tiene esa cuadratura tan perfecta de Saturno en Acuario. Entonces, realmente el evento importante es el encuentro de Urano con los nodos lunares, porque los nodos lunares se van a ubicar en el eje nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpión. ¿Cuándo va a ser esto? Desde el 22 de diciembre del 2021 hasta el 12 de julio del 2023. Los nodos lunares van a estar así: nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpión. Los invito a que se revisen ese video que tengo sobre el nodo norte en Tauro y el nodo sur en Escorpión, porque allí vamos a entender de qué trata la película. La película es a evolucionar por la parte Tauro, es a darle un valor muy propio, muy personal a nuestras vidas. Depende de dónde tengamos ese nodo norte en Tauro, a darle valor a las cosas. Y ese valor tiene que salir de nosotros mismos. Tenemos que soltar por Escorpión. Tenemos que soltar el valor que otro nos daba, el valor que otro nos otorgaba. Así que puede ser un año que nos hable mucho de finanzas, de dinero, bolsas de valores, la banca, la economía, las finanzas. Es un año para reactivar mucho más la economía. Nodo norte en Tauro, ¿cómo estamos reactivando nuestras economías personales? Las economías de los países, cómo se están reactivando. Eso es un año de activación económica, pero tenemos que dejar atrás, nodo sur en Escorpión, la dependencia económica. Depender de que papá y mamá me den dinero.
depender de que mi esposo me dé dinero, ser autosuficientes, nos exige este nodo norte en Tauro. Y los países también, dependiendo siempre del mercado internacional, de la movida internacional, de que vengan las empresas aquí al territorio, empresas extranjeras a dar empleo, porque somos incapaces nosotros de ser autosuficientes y autogestionarnos nuestros propios empleos, ser unos creadores de empleo, de riqueza, porque no estamos valorando ni apreciando lo propio. Entonces, Nodo Norte en Tauro nos enseña eso. Valoremos y apreciemos lo propio. Nuestras capacidades, nuestra salud, nuestra belleza, seamos muy agradecidos, trabajemos en explotar nuestras capacidades y pues así tendremos un año 2022 mucho mejor a nivel económico y financiero. La conjunción de Urano en Tauro con el nodo norte se va a dar entre el 20 de julio del 2022 hasta el 6 de agosto del 2022. Se va a generar en el grado 18 de Tauro. Grado 18. Interesantísimo estos días porque vamos a aprender a apreciar eso. La riqueza, la belleza, ser autosuficientes, generar dinero por nosotros mismos, explotar nuestros recursos, lo que ya tenemos, dejar atrás, Escorpión, el valor que el otro me dio, las dependencias económicas, en fin. Bueno, importante entender que como los nodos van a estar ubicados en el eje Tauro-Escorpión, pues los eclipses, que son días tan mágicos e importantes, se van a dar en Tauro y en Escorpión. Vamos a tener, el primer eclipse se da incluso el 2021 antes de que los nodos cambien. Vamos a tener un eclipse el 19 de noviembre. Es un eclipse parcial de luna llena en Tauro en el grado 27 de Tauro. Y va a suceder antes de que los nodos cambien al eje Tauro-Escorpión. Porque siempre nos dan como una entrega, como sucede con las películas de cine, nos dan un remake o como un tráiler inicial para entender la película. Entonces, ese tráiler inicial lo vamos a tener el 19 de noviembre con esa luna llena en Tauro, que es eclipse en Tauro. Entonces, nos va a hablar alrededor del 19 de noviembre ¿de qué va la lección del 2022? La lección espiritual, muy relacionada con este arquetipo Tauro. Y relacionémoslo con el número 6 de numerología, que nos invitaba a apreciar la creación, apreciar la 3D, a agradecer por el mundo que tenemos, por la Pachamama, por la madre naturaleza, los ríos, los alimentos, las aguas, los animales, los bosques. Entonces, ese nodo norte en Tauro y los eclipses en Tauro, Escorpión, es la apreciación de la creación, de la naturaleza. Bueno, entonces vienen más eclipses, claro que sí. 30 de abril tenemos eclipse, 15 de mayo, 25 de octubre del 2022. Pero realmente el eclipse del 8 de noviembre del 2022 considero que es el más importante del 2022. Es un eclipse total de luna llena en Tauro que se va a dar en el grado 16 de Tauro. Y el Sol va a estar en el grado 16 de Escorpión. Pero ese eclipse, esa luna llena en el grado 16 de Tauro, se va a dar en conjunción con Urano en Tauro. O
sea, ahí vamos a tener ese 8 de noviembre, vamos a tener a Urano y a la Luna. Vamos a tener esa conjunción tan maravillosa. ¿Y de qué nos va a hablar esa conjunción de la Luna y Urano para este eclipse del 8 de noviembre del 2022? Nos va a decir realmente todos los cambios que tú has hecho con respecto a tu zona Tauro, la zona de valor, o los cambios que hemos hecho con la madre naturaleza, ya sean positivos o negativos, o los cambios que hemos hecho con el mercado mundial, la banca, los bitcoins, la moneda electrónica, el trueque, los cambios que hemos hecho con todo lo que tiene que ver con autoestima, valor, autoconfianza, apreciación, disfrute, inversiones, propiedades, los cambios en el terreno. Esos cambios que hemos tenido allí en la zona Tauro realmente están reflejando tu riqueza interna y están reflejando el verdadero valor que el mundo debería darle a la madre naturaleza. Habrá que ponerle atención a estos eclipses porque nos hablan mucho de la economía y de la naturaleza. Recordemos que la caída de las estructuras capricornianas nos habla también mucho de la caída del neoliberalismo. El neoliberalismo es el último, por decirlo así, la última fase del capitalismo. Es un capitalismo como llevado mucho al extremo. Entonces, no hay más bosques que talar, no hay más personas que explotar. Hemos explotado a las personas de domingo a domingo, las hemos estirado, que trabajen un montón con las uñas. Entonces, es como llevar al desgaste total de los recursos, agotar los recursos, desgastarlos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era la búsqueda ahí del neoliberalismo? Aumentar el margen de ganancia, hacer que cada año yo ganara más. ¿Para qué? No sé para qué. No sé para qué. O sea, es como la riqueza para qué. Muchas veces la riqueza se quiere o se explota a los trabajadores, se explota la naturaleza para luego invertir en cosas como tan tontas, tan sin sentido, como exploté a mis trabajadores porque me voy a Disney World, porque me voy a Dubái con mis amiguitas. Necesito más plata para una universidad mucho más cara, para que mis hijos estén en una universidad mucho más costosísima. Pues voy a explotar a mis trabajadores, les voy a reducir el sueldo. Esas son las decisiones que hemos tomado de una manera tan salvaje los últimos años y eso generó la caída de las estructuras capricornianas. Bueno, entonces, la zona del valor Tauro nos viene a como, oye, ¿cuál es el valor, el equilibrio que estás haciendo con el dinero, con los ingresos, con la productividad, con el gasto, cómo lo estás reinvirtiendo, cómo estás gastando y cómo estás disfrutando? Esas son grandes preguntas que nos podríamos hacer con esos eclipses. Y como les digo, el eclipse del 8 de noviembre viene a ser de los más importantes. En el año 2022, Mercurio va a estar retrógrado en los signos de aire, en Acuario, en Géminis y en Libra nuevamente, igual que como lo ha sido en el 2021. Entonces esas retrogradaciones de Mercurio en el 2022 nos van a enseñar o nos están enseñando ese proceso de replantearnos
el mundo del aire, de las comunicaciones, las conversaciones, los vínculos, las ideas, todo lo que está en el aire, cómo compartimos información. Entonces está ayudando mucho en ese proceso para que lo repitamos, lo volvamos a hacer bien hecho. Entonces ya hablaremos también en el 2022 con cada una de esas retrogradaciones. Ya lo hicimos este año, hablamos de la retrogradación de Mercurio en Acuario, de Mercurio en Géminis y ahora de Mercurio en Libra. Y bueno, el 2022 es igual, nos toca la misma dinámica, el mismo aprendizaje de cómo procesamos muy bien las ideas antes de hablar, antes de expresarlas o de liberarlas o de compartirlas o de hacer un vínculo, un contrato, una conversación. O sea, cómo replanteamos ese mundo del pensamiento y las ideas. Bueno, pero sin lugar a dudas, la conjunción más importante del año 2022, la marca del año 2022, es la conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis, en el grado 24, 23 y 24 de Piscis, que se va a generar el 12 de abril del 2022. Y tenemos que entender, 12 de abril del 2022, tenemos esa conjunción importante, aquí la voy a marcar, conjunción importantísima de Júpiter con Neptuno en Piscis. Es fuerte, es importante porque tanto Júpiter como Neptuno son los regentes del signo Piscis. Entonces llegan a su domicilio, se encuentran a su domicilio con mucha fuerza, con mucha potencia. Yo les decía que estuviéramos pendientes alrededor de la luna llena del 20 de septiembre del 2021, que fue la luna llena previa a esta conjunción, la luna llena en Piscis, anterior a esta conjunción que se va a dar en el 2022, que estuviéramos atentos a los eventos que estaban pasando, porque nos iba a hablar mucho de cómo puede ser esta conjunción. ¿Y qué notamos? Notamos, por ejemplo, que explotó un volcán en las Islas Canarias, en La Palma, una isla de España, una isla europea. Explotó un volcán alrededor de la luna llena del 20 de septiembre, la luna llena en Piscis. Entonces, algo explota, algo va a explotar alrededor de esta conjunción del 12 de abril del 2022. Una burbuja, no sé cuál es la burbuja que explota. No puedo decir que es algo que tenga que ver con la naturaleza o con terrorismo o con las bolsas de valores, la economía, que exploten las burbujas financieras. Yo no puedo llegar a decir qué es lo que explota, pero sí sé que es muy diciente que el volcán de La Palma haya explotado, diciéndonos, anticipándonos, es el tráiler de la película, anticipándonos esta película. Pero alrededor de esa luna llena en Piscis del 20 de septiembre, también vimos los misiles de las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur. Y recordemos que el número 6 es la perfecta dualidad, se enfrenta el bien y el mal. Aquí no podemos decir Corea del Sur es el bueno y Corea del Norte es el malo, o Corea del Norte es el bueno y Corea del Sur es el malo, no. Es la perfecta dualidad, es la que se enfrenta. Bueno, muchas más cuestiones. Inmigrantes que entraban a Estados Unidos y estos hombres montados en caballo, los cowboys, el ejército de Estados Unidos en caballo, pegándole a los negritos haitianos o
o gente que viene desde África, latinoamericanos que quieren entrar a Estados Unidos. Explota esa masa de gente que quiere romper esas fronteras, esos muros, se revienta. Aquí en Bogotá vemos cómo las pocas cárceles que hay, las unidades donde dejan a los chicos, a los presos, a las personas que están robando o haciendo delincuencia, también explotan porque el hacinamiento es tan grande, tan bárbaro. Vemos cómo se escapaban porque ya el hacinamiento es impresionante, porque durante mucho tiempo no construyeron cárceles, no han fortalecido el sistema judicial. Entonces también es una situación que explota porque tenemos la delincuencia muy incentivada aquí en Colombia, y con la migración venezolana se ha pronunciado. Entonces es como que confluyen esas dos fuerzas y las cárceles están atiborradas, están escupiendo gente. Hay algo que explota, nos dice el volcán de La Palma en España, con esa explosión que tuvo alrededor de esa luna llena del 20 de septiembre en Piscis. Entonces nos estaba anticipando la película, el tráiler de La Conjunción del 2022. Bueno, importantísimo también entender que este evento, que es tan grande, tan importante, le vamos a hacer un video aparte, un video especial. Así que los invito también a que vean ese video particular para esta conjunción. Yo les indicaba que esta conjunción tiene que ver con algo que iniciamos hace muy poco, en el 2011, cuando Neptuno ingresó en Piscis en mayo del 2011. Neptuno entra en Piscis y para ese tiempo, en el 2011, vimos cómo comenzaron las primaveras árabes, todos estos ejércitos rebeldes, estas revoluciones, ISIS, Daesh, todo esto que fue bombeado, patrocinado por altos intereses, entran en juego a desestabilizar, a ir en contra de las dictaduras que habían allí en Medio Oriente y en el norte de África. Entonces vimos todo ese proceso, la guerra de Siria, bueno, vimos todo ese proceso, pasando Neptuno por Piscis. Ahora vemos ya la salida de Estados Unidos de Afganistán y, bueno, situaciones relacionadas. Entonces, esta conjunción tiene que ver con procesos que arrastramos desde el 2011 a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Yo les explicaba, a nivel individual tenemos que mirar qué fue eso que comenzamos en el 2011, que significó mucha energía Piscis, mucho sacrificio, mucho amor, mucha entrega. Muchas veces entregamos sin recibir nada a cambio. Entonces fue un proceso que iniciamos alrededor de esa época en algún área de nuestra vida donde tengamos a Piscis en nuestra carta natal, pero ahora vamos a ver el resultado en el año 2022. A nivel mundial, puede ser que todos esos procesos de desestabilización que se generan terminan en algo mucho peor, en migraciones muy grandes de gente que se va a otros países huyendo de la guerra, de la pobreza, en fin. Podríamos ver como en la escena de Guerra Mundial Z, los zombies rompen la muralla de Israel. Bueno, podemos ver eso. Hay tantos migrantes en el mundo porque las grandes potencias han desestabilizado los territorios de los países
Entonces esto termina generando una cantidad de gente que quiere entrar a Europa, que quiere entrar a Norteamérica. Entonces, bueno, vamos a ver esa explosión que se genera. Si hemos sembrado algo bueno, vamos a recoger algo bueno con esta conjunción. Si hemos sembrado algo negativo, pues de seguro que vamos a recoger algo negativo. Pero esta conjunción también va mucho más atrás. Recordemos que la última vez que se encontró Júpiter y Neptuno en Piscis fue en 1856. 1856. Para ser más exactos, el 16 de marzo de 1856. ¿Y qué vimos allí? ¿Qué situaciones sucedieron en 1856 alrededor de esa conjunción? Pues el final de la guerra de Crimea. El final de la guerra de Crimea. Se hizo un proceso de paz. Entonces yo no sé si vamos a tener procesos de paz. Recordemos que Crimea, la capital de Crimea es Sebastopol. Es un territorio que antiguamente era del Imperio Turco Otomano. Este territorio lo iba a tomar Rusia y allí se ha metido Inglaterra y Francia aliándose con el Imperio Turco Otomano. Finalmente, pues esta guerra la ganan los aliados, Inglaterra, Francia y Turquía. Y luego, pues el territorio con los años queda a manos de Ucrania. Pero cuando Putin llega al poder, Putin vuelve a luchar por ese territorio y se lo gana. Entonces, hay algo importante que puede llegar a pasar con Putin porque también tenemos noticias de que ya no se va a volver a lanzar a la presidencia de Rusia, pero con las retrogradaciones de Mercurio en Libra, habrá que ver si sí o si no. Putin es Sol en Libra, entonces habrá que ver cómo lo afectan estas retrogradaciones en Libra para ver si lo hace o no lo hace. Y algo importante puede suceder con Crimea, saliendo Putin del escenario político o quedándose. Algo relacionado puede suceder allí alrededor de la conjunción. Puede que no sea con Crimea, puede que nos hable de que se pacifican territorios, porque así como se llegó a una paz en aquella época con esta guerra, pueda significar que se pacifique algún territorio, que se llegue a la paz en algún otro territorio. Obviamente, este año también puede hablarnos de naufragios de barcos, migraciones masivas, también puede hablarnos de corrientes espirituales. Tiene que ver con la migración italiana a Uruguay y Argentina, porque en 1856 son expulsados de Italia la iglesia protestante valdense, los cristianos valdenses, y ellos se van a vivir a Uruguay y Argentina y empiezan esas migraciones hacia Argentina y hacia Uruguay desde Italia. Tiene que ver también con los filibusteros, mejor conocidos como los mercenarios. Aquí en Colombia le conocemos como los paracos. Y ya les hablaré de eso porque hay situaciones ocurrieron con los filibusteros en Costa Rica y en Nicaragua alrededor de ese año 1856. Es una conjunción que tiene que ver con corrientes espirituales y que tiene que ver con el arquetipo Piscis, con la era de Piscis que estamos cerrando, que estamos terminando, con el avatar
de Jesucristo. Tiene que ver con el cristianismo oficial, como nos lo han contado, y con el cristianismo gnóstico, con el gnosticismo, las diferentes corrientes gnósticas que se están moviendo ahora, que cogen mucha fuerza y que son corrientes pues que nos hablan de una mirada totalmente distinta y diferente a como nos la contó el cristianismo oficial. Entonces, al leer mucho sobre el tema de Jesús el Cristo, a leer muchísimo porque hay muchos libros, hay mucha información, tenemos muchas corrientes esotéricas que hablan del asunto, las hermandades esotéricas, los Rosacruces, que han sacado muchos libros alrededor que realmente pues son corrientes que son muy viejas, vienen desde los esenios, desde los cátaros, desde los primeros gnósticos de los primeros siglos de nuestra era. Han sobrevivido estas corrientes de manera soterrada y todavía continúan ahí vigentes, y ahora pues en era de Acuario toman mucha fuerza, pero son corrientes que nos van a explicar todo lo que se vivió en la era de Piscis, pero con un lenguaje acuariano, con un lenguaje científico. Nos van a explicar, es que los milagros de Jesús, no, es que él, lo que pasa es que él podía mover estas corrientes, se movía en una frecuencia de no sé qué, tenía, la física cuántica, entonces ellos nos vienen a hablar en un lenguaje acuariano para explicarnos todo eso que en la era de Piscis llamábamos milagros. Bueno, es interesante, habrá que entrar a entender porque sí, es una conjunción que tiene que ver con corrientes espirituales, el avatar de Jesucristo, el final de la era de Piscis, pero pues también tiene que ver con arte, el arte. Recordemos que Piscis es la octava mayor de Venus. Tanto Libra y Tauro, que son regidos por Venus, rigen la belleza, la estética, pero pues Neptuno en Piscis, Júpiter en Piscis lo llevan como a un nivel interesante, llevan el arte a ese nivel muy interesante. Entonces algo con el arte puede pasar, algo con fundaciones humanitarias, con el humanismo, con la filantropía. Bueno, esta conjunción va a ser muy importante. Es una concentración de poder en la zona de Piscis que nos viene a hablar de esas corrientes y de las últimas olas piscianas. Bueno, espero que les haya gustado este video sobre cómo va a ser, de qué se trata el año 2022. En conclusión, tenemos que hacer una gestión del equilibrio, gestionar los excesos, las polaridades. Tenemos que también renovar el valor, los eclipses en Tauro, renovar la zona del valor. Y pues obviamente la conjunción en Piscis, el evento más importante, al cual le vamos a hacer un video especial para profundizar más en ello, para extendernos un poco más en ello. Así que los espero en ese otro video y los espero en un video que voy a hacer en audio, los pronósticos para los 12 signos ascendentes, ya una información mucho de pronto más detallada signo a signo, un regalito adicional, pero los espero allí con esos otros videos. Importante el año 2022, entender que es un año para generar equilibrio en nuestras vidas, para apreciar la belleza de la 3D, la belleza de la creación, para cuidar la salud, para estar mucho más bonitos, más cuidados, para apreciar este planeta Tierra
y darle un valor diferente a las cosas de la vida. Entonces es un año también neutro porque es un año de transición. Venimos de los años difíciles y vamos a ir a unos años muy bonitos que se van a generar entre el 2025 al 2030. Pero hay que entender que esa conjunción puede hablarnos de algo que se revienta, algo que finalmente se desborda, se explota, y eso pues bueno, puede ser algo con temas financieros, la bolsa, las economías, pueden ser los migrantes, pueden ser tantas opciones. Vamos a revisarlo en nuestra carta natal. Entonces, amigos, pues nada, espero que les haya gustado este video. Así que denle me gusta, coméntenlo, compártenlo, y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Bueno, un beso para todos. Chao, chao.